Niños, ¿cómo están? Hoy trabajamos con el cuaderno de Ciencia y Tecnología. Nos informamos sobre el calentamiento global. El día de hoy tenemos el propósito de identificar qué es el calentamiento global y su relación con la pérdida de la biodiversidad y la salud. Recordemos a Leticia. Ella ha identificado diferentes problemáticas ambientales, pero necesita profundizar acerca de cómo se originan y la magnitud de su impacto en la salud. Por eso, le surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué relación tiene el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud? Vamos a ayudar a Leticia dando posibles explicaciones a la pregunta de investigación. Tus posibles explicaciones no necesariamente tienen que ser correctas. Vas a responder desde tus saberes previos. Como el día de ayer empezamos con el tema, hoy ya tienes una idea para responder. Por ejemplo, yo pienso que el calentamiento global produce el cambio climático que genera la pérdida de la biodiversidad y afecta a la salud. ¿Por qué pienso eso? Porque el calentamiento global y el cambio climático traen como consecuencia el aumento de la temperatura y sequías. Esto genera la pérdida de la biodiversidad y la propagación de enfermedades. Ahora, para confirmar esta respuesta inicial, vamos a tener que elaborar un plan de acción que nos va a orientar para la búsqueda de información. En nuestro plan de acción vamos a responder a las preguntas de esta tabla. ¿Qué necesito investigar? Necesito investigar la relación que tienen el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud, porque debo responder a la pregunta de investigación. ¿Dónde obtendré información? Vamos a obtener información en textos confiables. También podemos ver algunos videos y hacer preguntas a personas que conocen sobre el tema. ¿Qué fuentes de información debería buscar? Deberíamos buscar fuentes relacionadas al calentamiento global, el cambio climático y sus consecuencias en la biodiversidad y la salud. Hoy volveremos a leer el recurso que es el cambio climático y otros textos para tener mejores ideas y responder la pregunta de investigación con mayor solvencia. ¿Qué debo anotar de la información obtenida? Yo debo anotar la relación que existe entre el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud. Ahora vamos a recoger datos y analizar resultados. Entonces tenemos que leer. En este pequeño texto entendemos que el efecto invernadero produce el calentamiento global y este a su vez genera el cambio climático. También nos damos cuenta que el efecto invernadero es necesario para mantener la vida en la Tierra, porque hace posible el equilibrio entre el frío y el calor. Pero cuando existe una cantidad excesiva de gases de efecto invernadero GI, vamos a tener problemas. En esta parte nos sugieren leer con detenimiento el recurso ¿qué es el cambio climático? Ayer hemos leído este texto. En el texto podemos identificar en qué consiste el cambio climático. Nos dice que está referido a los cambios extremos en el clima debido a las actividades humanas. También nos dice que este cambio se produce por el aumento de temperatura en el planeta debido al exceso de gases, que son los gases de efecto invernadero, GI. También nos habla sobre el efecto invernadero, que consiste en la acumulación de gases que forman una capa sobre el planeta como si fuera el techo de un invernadero, evitando que el calor se disipe por completo.
Estos gases son el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el metano, entre otros. Estos gases de efecto invernadero mantienen una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un aumento de la temperatura terrestre, generándose el calentamiento global y, en consecuencia, el cambio climático. Sobre el calentamiento global, nos dice que es el aumento de la temperatura media del planeta de manera sostenida en un periodo dado. Este calentamiento global está motivado por el incremento observado en la concentración en el aire de ciertos gases como el dióxido de carbono. El calentamiento global nos preocupa, pero somos nosotros quienes provocamos el aumento de la temperatura cuando quemamos basura, cuando quemamos combustibles fósiles y cuando contaminamos de una u otra manera a nuestro medio ambiente. Para tener mejores ideas, vamos a leer el texto El calentamiento global y sus consecuencias. Nos dicen que el calentamiento global es el aumento continuo de la temperatura de la Tierra causado por los gases de efecto invernadero GI. Las consecuencias del calentamiento global son las siguientes: derretimiento de los glaciares, que generan el aumento del nivel del mar considerablemente, provocando inundaciones y dejándonos sin la principal reserva de agua dulce del planeta. También el cambio climático, que aumenta la temperatura, afectando los climas de diferentes zonas geográficas, la flora y la fauna que allí se encuentran. También otra consecuencia es el cambio en el ciclo hidrológico, en el ciclo del agua. Las repercusiones de este punto van desde un cambio en el pH del agua, provocando lluvia ácida, hasta huracanes y tormentas más intensas debidas al calor. También nos produce falta de alimentos. Esto afectará más a los países menos desarrollados, que dependen totalmente de las actividades agrícolas, ya que el calor destruye los cultivos o hace escasear el agua para el riego. También leemos el texto El cambio climático y el calentamiento global afectan a la biodiversidad. Niños, la biodiversidad es la variedad de la vida. Abarca a todos los seres vivos, del reino Plantae, del reino Animalia, del reino Fungi, del reino Protista y del reino Monera. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. La biodiversidad nos genera bienes, nos genera servicios, recursos que son esenciales para la supervivencia del ser humano. Pero el cambio climático está afectando a la capacidad de supervivencia de numerosas especies que son incapaces de adaptar sus necesidades a las nuevas condiciones ambientales. Esto resulta difícil para su conservación. Es que los seres vivos, al ver afectado su hábitat natural, van a buscar adaptarse, y esta adaptación conlleva un periodo muy largo de tiempo. En ese proceso pueden extinguirse. El cambio climático afecta a la biodiversidad, altera funciones básicas de los seres vivos, la tasa de crecimiento, los patrones de comportamiento. Produce cambios en las poblaciones de especies, modifica su tamaño, modifica su estructura. Afecta también a los ecosistemas y los ciclos en los que intervienen procesos de descomposición, ciclos, reciclado de nutrientes, flujos de agua, interacción entre especies, etc. También modifica el paisaje de los ecosistemas, genera la extinción o desaparición de las especies. ¿El cambio climático y el calentamiento global afectan a la salud? El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático destaca una amplia variedad de consecuencias para la salud humana. La variabilidad y el cambio del clima causan enfermedades y muerte debido a desastres naturales como olas de calor, inundaciones, sequías, etc. También
causan enfermedades sensibles a los cambios de temperatura, por ejemplo, el paludismo y el dengue, transmitidas por vectores, la rabia, la peste bubónica, transmitidas por roedores, la gripe, la tos y otras enfermedades respiratorias generadas por la contaminación del aire. También la malnutrición, las diarreas y otras generadas por aguas y alimentos contaminados. También la depresión, el estrés, generados por efectos psicológicos que causa el cambio climático y el calentamiento global. Después de leer los textos, ya podemos responder mejor a estas preguntas. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Cómo se produce? El calentamiento global es el aumento continuo de la temperatura de la Tierra. Se produce por la emisión y acumulación de gases de efecto invernadero GI, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre otros. ¿Qué dificultades nos trae el calentamiento global? Nos trae el derretimiento de los glaciares aumentando el nivel del mar, el cambio climático aumentando la temperatura que afecta a la flora y la fauna, el cambio en el ciclo hidrológico, causando precipitaciones escasas, inundaciones, temporales, lluvias ácidas, sequías, etc. También nos causa el descenso de la productividad de las cosechas, así como pobreza y enfermedades. ¿Cómo se relaciona el calentamiento global con el cambio climático? El calentamiento global genera el cambio climático. ¿Cómo el calentamiento global afecta a la biodiversidad? Altera funciones básicas de los seres vivos, la tasa de crecimiento y patrones de comportamiento. Produce cambios en las poblaciones de especies modificando su tamaño o su estructura. Afecta la estructura de los ecosistemas y los ciclos en los que intervienen procesos de descomposición, ciclos y reciclado de nutrientes, flujos de agua o interacciones entre especies. Modifica el paisaje de los ecosistemas, genera así la extinción o desaparición de especies. ¿Y de qué manera las actividades humanas influyen en el calentamiento global? Las actividades humanas, como la quema de basura, quema de combustibles fósiles, la tala de árboles, el uso de sustancias químicas venenosas en la agricultura y otras actividades, provocan el aumento y acumulación de los gases de efecto invernadero GI. Ahora vamos a estructurar la nueva información que hemos recogido. Vamos a ordenar nuestras ideas elaborando este organizador visual. Recuerda que yo solo te doy ideas para que hagas tu tarea. Tú puedes mejorar estas respuestas o tal vez cambiarlas totalmente. ¿Qué sabías sobre el calentamiento global y sus daños a las especies y la salud? Yo sabía que el calentamiento global es el aumento de la temperatura y que trae consigo alteraciones en la salud de los seres vivos. ¿Qué causa el calentamiento global? Lo causa la emisión y acumulación de gases de efecto invernadero GI, como el dióxido de carbono, el metano CH4, el óxido nitroso, entre otros gases. ¿Cómo influye en las especies el cambio climático? Altera funciones básicas de los seres vivos, produce cambios en las poblaciones de especies, modifica el paisaje y la estructura de los ecosistemas, genera la extinción o desaparición de las especies. ¿Qué es lo que amenaza la biodiversidad peruana y la salud de las personas? Nos amenaza el calentamiento global y el cambio climático, que produce olas de calor, inundaciones temporales, lluvias ácidas, sequías, enfermedades, etc. ¿Qué más te gustaría investigar sobre este tema? Esta respuesta es muy personal. Por ejemplo, yo podría decir que me gustaría investigar sobre las especies de animales y plantas en extinción en el Perú. Luego de leer, responder preguntas, elaborar un organizador visual, etc., ya estamos en la capacidad de contrastar nuestra respuesta inicial con lo que acabamos de comprender sobre la pregunta de investigación.
¿qué relación tienen el calentamiento global y el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad y la salud? Mi respuesta al inicio de la actividad decía que el calentamiento global produce el cambio climático que genera la pérdida de la biodiversidad y afecta a la salud. Y mi respuesta no estaba tan mal, porque en mi explicación de lo que aprendí después de haber desarrollado todo el proceso de indagación, puedo decir que el calentamiento global trae como consecuencia el cambio climático que genera olas de calor, inundaciones temporales, lluvias ácidas, sequías, enfermedades, entre otros problemas que alteran el hábitat y el comportamiento de los seres vivos y también afectan a la salud de las personas. Ahora llegó el momento de comunicar lo aprendido. Conversa con tu familia. Explícales sobre el calentamiento global y sus consecuencias. También pídeles que te hagan preguntas sobre el tema. Dales a conocer las conclusiones de tu investigación en relación con los textos consultados y las amenazas para las plantas, los animales y la salud de tu familia y tu comunidad. Por último, reflexiona y responde sobre qué dificultades tuviste para investigar y cómo las resolviste y para qué crees que te servirá lo aprendido. Hemos terminado la tarea del día de hoy.